El día que llegué 45 minutos tarde a mi entrega, la directora ejecutiva millonaria de esa planta me miró, pero no levantó la voz. Una sola frase fría fue suficiente para hacerme entender que me había equivocado. Firmé los papeles y me di la vuelta como de costumbre. Pero justo antes de que se cerraran las puertas del ascensor, vi algo en la esquina de su escritorio. Un zapato de cuero rojo, sujeto con un pequeño imperdible donde se había roto la tira. Era el mismo zapato que mi hija usaba todos los días antes de desaparecer, hace 28 años. Y en ese preciso momento, supe que algo nunca había desaparecido. Teneros aquí significa todo para mí. Dejad un comentario y decidme desde qué ciudad o país estáis viendo esto. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias. Vuestras respuestas siempre me alegran el día. Y antes de continuar, algunos detalles de esta historia son ficticios, moldeados con fines narrativos y educativos. Cualquier parecido con nombres o lugares reales es pura coincidencia, pero vale la pena llevar con vosotros cada lección que contiene. Me he estado despertando a las 4:45 de la mañana durante tanto tiempo que mi cuerpo dejó de necesitar un despertador en algún momento de 2003, sin reloj, sin teléfono vibrando en la mesita de noche, solo la oscuridad particular de un noviembre en Madrid, presionando contra la ventana, y algo en mi pecho que ya sabe que es hora de moverse. Mi nombre es Arturo Ríos, tengo 65 años, conduzco una furgoneta de reparto para Transportes Ibéricos Express desde la nave de Vallecas, y he estado haciendo este trabajo en concreto, en esta nave en concreto, durante 28 años. Vivo solo en un piso de 2 habitaciones, en la calle de Embajadores, que alquilo desde 1997, una habitación para dormir, una habitación para las cajas que nunca he desempacado. El alquiler es de 700 euros al mes, lo cual es un milagro o una señal de que mi casero ha olvidado que existo. Sea como sea, no hago preguntas. Mi rutina matutina dura exactamente 40 minutos. Primero el café, solo, de un termo plateado que compré en un bazar en 2011 y que ha sobrevivido a 2 teléfonos móviles y a una relación. Mientras se hace el café, me pongo mi uniforme. Pantalones grises, camisa gris, botas con punta de acero, a las que les cambio la suela cada 18 meses en un zapatero de la calle de Toledo, que no habla mucho y cobra lo justo. Me cae bien por ambas razones. Conduzco hasta el polígono de Vallecas. La inspección previa al viaje toma 12 minutos si la hago bien, cosa que siempre hago. Neumáticos, luces, conductos de frenos, cierres de carga. Compruebo la carga con el manifiesto mientras el motor se calienta. La mayoría de los conductores ordenan sus paradas por número de entrega. Yo ordeno las mías por geografía, la ruta más eficiente a través de la ciudad, ajustada a donde el tráfico será denso para cuando llegue allí. Llevo conduciendo por Madrid el tiempo suficiente para saber que las autovías te mienten entre las 6 y las 9 de la mañana. La M30 te prometerá 60 kilómetros por hora y te entregará un aparcamiento. Así que salgo a las 5:30 todas las mañanas sin excepción. Antes de salir de la nave, abro la guantera. Es un hábito que no puedo explicar y que dejé de intentar explicar hace mucho tiempo. Dentro, junto a los papeles del seguro y una antigua tarjeta del Reis que nunca he usado, hay un zapato de niño, cuero rojo, pie izquierdo, talla 20. La correa está rota por la hebilla. Ha estado rota durante 28 años. Lo miro por un momento. De la forma en que miras algo que has memorizado tan completamente que verlo es casi lo mismo que cerrar los ojos. Luego cierro la guantera. No sé por qué lo guardo ahí. Sé que no puedo no guardarlo ahí. Son cosas diferentes y he aprendido a no confundirlas. El manifiesto del 14 de noviembre mostraba 3 paradas antes de las 10:00 a.m. Primero, una entrega de suministros de hostelería a un local en Malasaña, cajas pesadas, muelle de carga en el callejón. Me llevó 20 minutos. El dueño firmó sin levantar la vista de su teléfono. Lo normal. Segundo, una entrega de documentos a un bufete de abogados en el distrito financiero, 12 sobres sellados que requerían la firma de la recepcionista. Entrar y salir en 8 minutos. Tercero y último, Industrias Montoya, oficina 420, Paseo de la Castellana,
89. Ventana de entrega programada de 9:15 a 9:30. Iba a tiempo hasta que llegué al cruce de la M30, cerca del nudo sur, donde un camión articulado cruzado había convertido 3 carriles en uno, y la paciencia de toda la ciudad en algo mucho más fino y afilado. Para cuando superé el atasco y encontré aparcamiento en la calle de Goya, eran las 10:02. Llamé a la línea de despacho de Montoya desde la acera. La mujer que contestó tenía la voz de alguien que rellena un informe de incidencias mientras habla conmigo. El equipo del muelle de carga firmó la salida a las 9:45, dijo. Tendrá que subirlo usted mismo. Planta 42. Recepción ejecutiva. Pregunte por el mostrador principal. El ascensor de carga olía a limpiador industrial y moqueta vieja. Empujé la carretilla a través de unas puertas de cristal hacia un vestíbulo que parecía haber sido diseñado por alguien que nunca había pasado frío en su vida. Suelos de mármol blanco, iluminación empotrada baja y uniforme, el tipo de silencio que cuesta dinero mantener. Todo en la habitación decía: la gente como tú usa la otra entrada. La mujer del mostrador principal levantó la vista cuando entré. Americana oscura, pelo oscuro recogido hacia atrás, gafas de lectura subidas a la cabeza. Tenía la quietud concentrada de alguien que gestionaba muchas cosas y que había decidido hace mucho tiempo no dejar que nada de eso se reflejara en su rostro. Le dije que tenía una entrega de carga. Me disculpé por la hora. Miró el manifiesto, miró su reloj y dijo: 45 minutos fuera de su horario no es viable en este nivel del edificio. No era un tono enfadado, era un tono plano. El tipo de frialdad que es más efectiva que el enfado. Firmó el manifiesto y me lo deslizó de vuelta sin volver a mirarme. Dije: sí, señora, porque me educaron para decirlo y porque tenía razón, y giré la carretilla de vuelta hacia el ascensor. Presioné el botón de llamada, esperé, y entonces, a través de la pared de cristal del vestíbulo de recepción, lo vi, en la esquina de su escritorio, medio escondido debajo de una carpeta manila, casi oculto, el tipo de cosa que te perderías si no la estuvieras buscando. Había un zapato de niño, cuero rojo, pie izquierdo. La correa había sido reparada con un pequeño imperdible dorado sujeto en el punto exacto donde habría estado una hebilla. El ascensor se abrió detrás de mí. Mi mano en el mango de la carretilla se quedó paralizada. La mujer del escritorio ya se había vuelto hacia su pantalla. No me estaba mirando. No tenía motivos para mirarme. Yo era el repartidor que había llegado 45 minutos tarde, y en lo que a ella respectaba, yo ya me había ido. Las puertas del ascensor permanecieron abiertas durante 4 segundos. Luego se cerraron. Yo seguía de pie en el pasillo. No sé cuánto tiempo estuve allí, el tiempo suficiente para que el ascensor bajara y volviera a subir. El tiempo suficiente para que una de las puertas de las oficinas del pasillo se abriera y se cerrara. El tiempo suficiente para entender que no tenía una explicación racional para lo que estaba sintiendo. Solo el reconocimiento de que había visto ese zapato antes, no uno parecido, ese en concreto. No fui directo a casa. Me senté en la furgoneta durante 20 minutos en la calle de Goya, con el motor en marcha y la calefacción baja, viendo a los peatones moverse más allá del parabrisas, como si tuvieran algún lugar al que ir y la confianza para llegar allí. Luego conduje de regreso a Vallecas. Paré en la nave para fichar mi salida e hice algo que no había hecho en más tiempo del que podría decir con certeza. Abrí la guantera, saqué el zapato y me lo llevé adentro conmigo. No porque tuviera un plan. Quiero ser claro al respecto. No tenía ningún plan. Me lo llevé dentro porque dejarlo en la furgoneta esa noche se sentía mal de una manera que no podía nombrar. De la misma manera que metes un paraguas del porche cuando se avecina una tormenta, incluso si el pronóstico dice que está despejado. La mesa de mi cocina es un tablero para 4 que compré de segunda mano en 1999 y que nunca reemplacé porque cumple su función y la función no ha cambiado. Dejé el zapato bajo la luz del techo, saqué una silla y me senté. Durante 28 años, había mirado ese zapato de la forma en que miras una señal de alto. Registrado, reconocido y a seguir. Cada mañana un vistazo. Cada mañana, el mismo vacío practicado que evita que el dolor se convierta en lo primero que sientes antes de tomar el café. Me había vuelto bueno en eso. Me había vuelto tan bueno en eso que había dejado de notar que lo estaba haciendo.
Pero esa noche, miré, talla 20, pie izquierdo, cuero rojo, del tipo que había sido pulido tantas veces que la superficie se había vuelto ligeramente suave a lo largo de la punta. El color se había oscurecido a algo más parecido al burdeos en la punta. La correa de la hebilla estaba rasgada limpiamente, deshilachada en los bordes. De la forma en que el cuero se deshilacha cuando se tira de él rápido y fuerte, no cuando se desgasta lentamente. Le di la vuelta. La suela estaba raspada a lo largo del borde exterior. Siempre asumí que era asfalto. El tipo de raspón que hace un niño corriendo. Y en el interior del zapato, presionado contra el forro cerca del talón, había 2 letras que un zapatero de la calle de Toledo había estampado 3 semanas antes de las fiestas de San Isidro, en agosto de 1996. R. Elena Ríos había mandado a hacer los 2 zapatos. El par, no solo uno. Quería su nombre en ellos porque tenía 6 años, y las fiestas están llenas de gente, y los niños pierden cosas. El zapatero me cobró 4 euros extra. Recuerdo haber pensado que era razonable. Nadie más sabía de esas iniciales. Ni los policías que tomaron mi declaración la noche que desapareció, ni la trabajadora social que vino al piso a la semana siguiente con formularios y un tono de simpatía profesional que se sentía como recibir un folleto en un funeral. Ni mi hijo Leo, que tenía 18 años ese verano y vivía conmigo, y a quien había llevado al mismo zapatero el año anterior para que le cambiara las suelas a sus botas de trabajo. Nadie. Me quedé sentado en esa mesa hasta las 2:00 de la mañana. No porque estuviera pensando con claridad. No lo estaba. Estaba haciendo exactamente lo contrario a pensar con claridad. Estaba sentado con algo que aún no tenía forma, algo que cambiaba cada vez que intentaba mirarlo de frente. La mujer de Industrias Montoya tenía un zapato en su escritorio, pie izquierdo, cuero rojo, reparado con un imperdible en el punto de la hebilla. Mi hija tenía 6 años. Ahora tendría 34. No había visto su rostro en 28 años, y la última vez que lo hice era lo suficientemente pequeña como para llevarla sobre mis hombros entre la multitud de las fiestas porque se le cansaban las piernas. No reconoces a una mujer de 34 años a partir de una niña de 6. Así no es como funciona la memoria, y tampoco así funcionan los rostros. Pero un zapato en particular, el pie izquierdo reparado en el mismo punto donde se había roto la correa. No dormí. A las 5:40 de la mañana siguiente, llamé a la línea de despacho y le dije al coordinador del turno de noche que había notado un error en el código de producto en el manifiesto de Industrias Montoya del día anterior. Dije que quería corregirlo en persona para evitar una discrepancia de facturación por su parte. El coordinador dijo que estaba bien. Márquelo como una visita de seguimiento. Manténgalo por debajo de los 15 minutos. Era una mentira lo suficientemente pequeña como para poder sostenerla sin que cambiara la forma de mis manos. Ella estaba en su escritorio cuando pasé por las puertas de cristal por segunda vez. La misma americana, un día diferente. Levantó la vista con la expresión de alguien que me reconocía como un inconveniente. Le presenté la página del manifiesto corregida y le expliqué el problema del código. Tomó el papel y comenzó a revisarlo con la atención concentrada de una mujer que se ganaba la vida detectando errores. Miré su escritorio. El zapato había desaparecido. No sabía dónde. En un cajón, en un bolso, en algún lugar que no podía ver. Había estado allí ayer, y ahora no. Y su ausencia me golpeó en algún lugar detrás del esternón de una manera para la que no me había preparado. Pero otras 3 cosas seguían allí. En la esquina del escritorio, abierta por una página casi al final, una copia de la revista Forbes. La portada mostraba a una mujer de pie frente a un ventanal de suelo a techo con el horizonte de Madrid detrás de ella. El titular decía, Elena Montoya, la fuerza silenciosa detrás del corredor tecnológico de Madrid. La mujer de la portada era la mujer que estaba sentada a 1 metro de mí, en el centro del escritorio, inclinado hacia los visitantes. Una placa con su nombre, madera oscura y letras doradas. Elena Montoya, directora de operaciones. Y cuando movió el papel del manifiesto para coger un bolígrafo, la manga izquierda se echó ligeramente hacia atrás en la muñeca. Solo lo suficiente. Una pequeña cicatriz en el interior de su antebrazo, en forma de luna creciente, de color plata pálido contra su piel,
colocada exactamente donde la muñeca interior se une a la base de la palma. Mi hija se había caído contra el estribo de mi furgoneta de reparto la mañana anterior a las fiestas, haciendo el tonto en el aparcamiento, como hacen los niños de 6 años, cuando creen que no estás mirando con suficiente atención. 7 puntos de sutura en la clínica de urgencias del Paseo de las Delicias. Le sostuve la mano todo el tiempo. No lloró hasta el segundo punto, y luego lloró constantemente y sin drama, como hacen algunos niños, como si simplemente estuvieran informando de los hechos. La cicatriz estaría justo ahí, exactamente en ese lugar. Ella puso sus iniciales en el manifiesto corregido y me lo devolvió, sin mirar hacia arriba. Le di las gracias, cargué el papel en la carretilla y caminé hacia el ascensor. Presioné el botón. Las puertas se abrieron inmediatamente esta vez, como si el edificio hubiera estado esperando. Entré. Durante el viaje de bajada, me puse de espaldas contra la pared y miré el manifiesto corregido en mis manos, mi letra, mi error fabricado a las 5:40 de la mañana, para poder pararme en ese vestíbulo y mirar a una mujer a la que no tenía derecho a acercarme y ninguna forma de confirmar nada, y sin tener idea de qué hacer al respecto. No sabía si Elena Montoya era mi hija, pero sabía, con la certeza particular de un hombre que ha pasado 65 años, aprendiendo la diferencia entre coincidencia y peso, que no podía ser yo quien preguntara. Llamé a Raúl Castillo la mañana del 16 de noviembre, 2 días después de haberme quedado en ese ascensor y dejar que las puertas se cerraran sin mí. No hago llamadas telefónicas fácilmente, no estoy hecho para pedir, lo cual es algo que la mayoría de la gente acaba descubriendo de mí, y que me ha costado más de lo que quiero sumar. Pero marqué el número de Raúl de memoria. Nunca lo había guardado, nunca fue necesario. Porque hay algunos números a los que te aferras, de la misma forma que te aferras a una cicatriz. No porque la quieras, sino porque ha estado ahí el tiempo suficiente como para convertirse en parte del mapa. Lo cogió al cuarto timbre. Raúl Castillo. Soy Arturo Ríos. Una pausa. No muy larga. Solo lo suficiente para ubicarme. Luego, Arturo. Ha pasado un tiempo. 11 años. Dije que si necesitabas algo, no era una pregunta. Nos reunimos en una cafetería en Lavapiés, en la calle de Argumosa, al mediodía. Una cabina en la esquina. Asientos de vinilo rojo. Un menú plastificado con fotografías de comida que llevaban allí desde antes de que ninguno de los dos tuviera canas. Raúl ya estaba en la cabina cuando llegué. Tiene 61 años, de hombros anchos, con el tipo de quietud que proviene de pasar décadas en habitaciones donde moverse demasiado rápido hace que la gente salga herida. Pasó 18 años como detective de la Policía Nacional antes de dejar el cuerpo en 2008, por circunstancias que nunca me ha explicado y por las que nunca he preguntado. Esa cortesía en particular va en ambas direcciones entre nosotros. En estos días, dirige una pequeña agencia de investigación privada desde una oficina encima de una lavandería en Tetuán. Principalmente casos de fraude de seguros, algunos casos domésticos. Su tarjeta de visita dice Servicios de Investigación Castillo en texto negro simple sin logotipo, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo aborda su trabajo. Lo había conocido en 2013, cuando mi hijo Leo se había enredado con un prestamista privado en Getafe, el tipo de prestamista cuyos métodos de cobro no estaban cubiertos por la ley de crédito al consumo. Necesitaba a alguien que pudiera tener una conversación con esa gente antes de que dejara de ser una conversación. Raúl tuvo esa conversación. Me cobró 300 euros. Me devolvió la llamada en 12 horas y nunca volvió a sacar el tema. Eso fue todo nuestro trato. 300 euros y un favor que había estado cargando silenciosamente desde entonces. Le conté todo. Lo expuse en orden, de la manera en que lo había estado organizando en mi cabeza desde las 2 de la mañana del día 14. La entrega, el retraso de 45 minutos, la planta de recepción ejecutiva, el zapato en el escritorio de la mujer, pie izquierdo, cuero rojo, imperdible donde había estado la hebilla. Mi zapato, el que había guardado en la guantera durante 28 años, las iniciales presionadas en el forro, la portada de Forbes, la placa con el nombre, la cicatriz en el interior de su muñeca, en forma de media luna, pálida, colocada exactamente donde recordaba que se cerró una herida de 7 puntos
en una sala de espera de urgencias, en el verano de 1996. No lo suavicé ni lo adorné. Le di los hechos y dejé la interpretación sobre la mesa entre nosotros como algo que ninguno de los dos había pedido. Raúl escuchó sin interrumpir. Bebió su café, me miró con la atención paciente y evaluadora de un hombre que ha pasado décadas separando lo que dice la gente de lo que quiere decir, y esperó hasta que terminé completamente antes de hablar. Déjame asegurarme de que entiendo lo que me estás diciendo, dijo. Eres un repartidor de 65 años y crees que la directora de operaciones de una de las mayores empresas tecnológicas privadas de Madrid es tu hija, que ha estado desaparecida durante 28 años, basándote en un zapato, unas iniciales, una portada de revista y una cicatriz. No digo que lo crea, dije. Digo que no puedo darle otra explicación. Raúl me miró por un momento. Luego volvió a coger su café. Esas son cosas diferentes, dijo. Lo sé. Entrar en la oficina de esa mujer y decirle lo que me acabas de decir sería el fin de esto antes de que empiece. ¿Entiendes eso? Por eso estoy sentado aquí en lugar de allí. Asintió lentamente, de la forma en que lo hace cuando ha decidido algo, pero aún no está listo para decirlo. Luego dejó la taza y me pidió dos cosas. La primera era el informe original de la persona desaparecida de 1996. Lo tenía guardado en una caja fuerte ignífuga bajo mi cama junto con mis papeles del ejército, mi tarjeta de la Seguridad Social y un contrato de alquiler de 1997, que nunca había tirado por ninguna razón que pudiera articular. Había leído ese informe policial tantas veces que las líneas de los pliegues se habían vuelto suaves. La segunda era una fotografía de Elena de niña. Saqué mi cartera del bolsillo de la chaqueta y la abrí por la funda de plástico detrás de mi carnet de la biblioteca. La fotografía llevaba allí tanto tiempo que se había fundido ligeramente con el plástico. Una instantánea cuadrada, con los bordes redondeados por el uso, que mostraba a una niña de 6 años con un vestido amarillo de pie frente a una cerca de alambre en un parque cuyo nombre ya no recuerdo. Entrecerraba los ojos hacia el sol y sonreía con 2 dientes delanteros que le faltaban. Se la deslicé por la mesa. Raúl la miró durante mucho tiempo sin tocarla. Necesitaré copias de ambas, dijo. Dame 7 días. Me explicó las condiciones claramente. Ningún contacto con Elena Montoya, directo o de otro tipo. Ninguna mención de esto a nadie. Vecinos, compañeros de trabajo, familiares. Mantener mi horario de entrega exactamente como estaba. No cambiar nada que pudiera sugerirle a alguien que prestara atención que algo había cambiado. Acepté todo. Nos dimos la mano en la puerta y cada uno siguió su camino. Raúl escaleras arriba hacia su oficina, yo hacia el sur, hacia donde había aparcado la furgoneta. El aire de noviembre tenía la mordedura particular de una ciudad que ha terminado de fingir que todavía es otoño. Caminaba con las manos en los bolsillos y la cabeza gacha. Estaba a media calle cuando me detuve. No había nada destacable en el buzón de la esquina. Era un buzón amarillo de correos, abollado en el panel inferior, de la forma en que todos los buzones de la ciudad se abollan con el tiempo. Me quedé junto a él y pensé en lo que acababa de pasar 45 minutos contándole a Raúl Castillo. Le había hablado del zapato, las iniciales, la cicatriz, la portada de Forbes. Le había contado sobre las fiestas en 1996 y la clínica de urgencias y el zapatero de la calle de Toledo. No había mencionado a Leo ni una sola vez. Mi hijo tenía 46 años. Vivía en Getafe, o eso había sido la última vez que supe de él, lo cual fue hace casi 4 años cuando llamó para pedir dinero, y le dije que no, y él colgó sin decir una palabra más. No sabía su dirección actual, no sabía si seguía en Getafe o en algún lugar completamente diferente, y nunca había considerado ni una sola vez, de pie junto a ese buzón en una fría acera de noviembre, si Leo sabía que Elena Montoya existía. Me quedé allí el tiempo suficiente para que 2 personas pasaran a mi lado y un autobús despejara la intersección. Luego seguí caminando. Me dije a mí mismo que solo iba a pasar por allí conduciendo. Ese es el tipo de mentira que te cuentas a ti mismo a las 6 de la mañana de un sábado, cuando sabes exactamente a dónde te diriges y exactamente por qué, pero aún no estás listo para decirlo claramente. Conduje por la A4, hacia el sur, con la calefacción encendida y la radio apagada, viendo cómo la ciudad se diluía desde el denso ladrillo
y hormigón del centro hacia las calles más planas y tranquilas de los suburbios que no se consideran a sí mismos suburbios. Getafe siempre ha sido algo propio. No es Madrid, no del todo, pero tampoco deja de serlo. El tipo de lugar que existe en la brecha entre lo que la gran ciudad reclama y lo que deja atrás. Tomé la salida de la avenida de Getafe sin tomar una decisión consciente sobre nada de esto. El edificio estaba en la calle Mayor, en una manzana que había sido de clase obrera durante tanto tiempo que había dejado de pensar en ser cualquier otra cosa. 3 pisos, pasillos exteriores en cada piso, una escalera en cada extremo con barandillas de hierro que habían adquirido ese particular color óxido marrón de Madrid, el tipo de óxido que no es tanto negligencia como inevitabilidad, el punto final natural del hierro y los inviernos a lo largo de los años. A 2 de los 4 buzones de la entrada les faltaban las puertas. Una bicicleta de niño estaba sujeta a la barandilla de la escalera inferior con un candado de cable y no tenía rueda delantera, lo que significaba que la rueda había sido robada o que la bicicleta había sido abandonada y el dueño aún no había decidido cuál. El nombre de Leo no estaba en el panel del telefonillo. Repasé la lista 2 veces para asegurarme. 12 apartamentos, 12 nombres, ninguno el suyo. Presioné el botón del conserje. El hombre que contestó rondaba los 60 años, era corpulento y llevaba una sudadera del Real Madrid que había pasado por suficientes ciclos de lavado como para pasar de azul marino al color de un cielo de invierno. Tenía el aspecto de un hombre que había respondido a ese zumbido 10.000 veces y había desarrollado un sistema fiable para clasificar qué tipo de respuesta requería cada visitante antes de comprometerse a darla. Me miró de la forma en que los conserjes de los edificios miran a las personas que aparecen los sábados por la mañana haciendo preguntas, no de forma hostil, solo con una espera experimentada. Le dije que buscaba a Leo Ríos en el Bosque. Dijo que Leo se había mudado hacía 8 meses, alrededor de marzo sin avisar, que había dejado atrás un futón, 3 bolsas de basura con ropa y la fianza. Lo dijo sin especial resentimiento. La contabilidad plana de un hombre que había visto inquilinos irse en peores condiciones. ¿Es usted familia?, preguntó. Su padre. Algo en su expresión se recalibró ligeramente. No era simpatía exactamente, más bien un pequeño ajuste en la categoría en la que me había colocado. No dejó una dirección de reenvío, dijo. No dijo a dónde iba. Simplemente desapareció una mañana. Supuse que llamaría con el tiempo por lo de la fianza. Hizo una pausa. Nunca llamó. Le pregunté si Leo había recibido mucho correo. El hombre ladeó la cabeza de la forma en que lo hace la gente cuando una pregunta cae un poco fuera de sus expectativas. Más que la mayoría, dijo después de un momento. No facturas, cosas escritas a mano. Enviaba un montón algunos meses, luego nada por un tiempo, como si tuviera temporadas para ello. Se encogió de hombros. Supuse que simplemente era así. Le pregunté si había llegado algo para Leo después de que se fuera. Desapareció en el interior durante un minuto. Me quedé en el pasillo exterior y miré el edificio, el óxido en las barandillas, las puertas de los buzones que faltaban, la bicicleta bloqueada con su rueda faltante. Había una ventana en el segundo piso con un campanario de viento colgado dentro del cristal, visible desde la calle. Alguien lo estaba intentando, de esa forma particular en que la gente lo intenta cuando la arquitectura no lo hace fácil. El hombre regresó con un fajo de sobres sujetos con una goma elástica, 4 de ellos, unidos con una banda ancha, que se había vuelto pegajosa por estar en un cajón. Siguen llegando de vuelta, dijo, como no entregados. Tenía pensado tirarlos, pero pensé que tal vez él aparecería o llamaría por lo de la fianza y se los entregaría. Los extendió hacia mí. Los cogí. La letra del frente de cada sobre era la de Leo. Lo supe de la misma forma que conocía el sonido de su voz por teléfono, no por haberla visto recientemente, sino por años de acumular pequeños documentos. Listas de la compra dejadas en la encimera de la cocina en los 90, autorizaciones escolares firmadas con la tinta del color que tuviera a mano, una tarjeta de cumpleaños de 2009, que fue la última que me envió, y que yo había guardado en la caja fuerte, sin examinar nunca por qué. Llevas ciertas cosas sin auditar las razones. Y luego, un día, te encuentras de pie en un pasillo en Getafe, reconociendo la letra de un hombre muerto en un sobresellado,
y comprendiendo que la habías estado guardando como evidencia sin saber que eso era lo que estabas haciendo. N del T, figura retórica. Dead man's handwriting, refiriéndose al alejamiento absoluto. Los 4 sobres estaban dirigidos a la misma persona. Elena Montoya, Industrias Montoya, Paseo de la Castellana 80 y 9, Madrid. El remitente en cada uno era un apartado de correos en Majadahonda, sin nombre, solo el número de apartado. Los matasellos abarcaban desde 2021 hasta 2023. Los 4 habían sido estampados en tinta roja. Devolver al remitente, destinatario no encontrado en esta dirección. Habían ido a algún punto de recepción general en el edificio, fueron registrados como no entregables por quienquiera que procesara el correo entrante a pie de calle, y devueltos sin llegar nunca a la planta 40. Y 2, los sobres seguían sellados. Me quedé allí, en ese pasillo, sosteniendo 4 cartas que mi hijo había escrito a una mujer en la que había pasado 3 días, intentando no pensar como si fuera mi hija, y no las abrí. La tentación fue real, lo suficientemente fuerte como para tener que tomar una decisión real, en lugar de simplemente dejarme llevar por la decencia por defecto. Pero tengo 65 años, y sigo creyendo, a pesar de las considerables evidencias a lo largo de los años, de que me ha costado más de lo que me ha dado, que un sobresellado pertenece a la persona cuyo nombre está en el frente, hasta que alguien con más autoridad que yo decida lo contrario. Saqué mi teléfono, fotografié cada sobre, por delante, por detrás, el matasellos, el apartado de correos, la dirección del remitente. 8 fotografías tomadas lentamente. La forma en que documentas algo cuando quieres poder decir, después que fuiste cuidadoso. Luego le devolví el fajo al gerente, le di las gracias y caminé de regreso a la furgoneta. Me senté al volante durante unos minutos, sin arrancar el motor. Hacía suficiente frío como para que mi aliento empañara el parabrisas desde dentro. Vi cómo se empañaba y se aclaraba, y se empañaba de nuevo, mientras pensaba en lo que tenía. No en los sobres que estaban de vuelta en el cajón del hombre, sino en las fotografías de mi teléfono, y en la comprensión que se estaba ensamblando en mi pecho, estuviera listo para ello o no. Envié un mensaje de texto a Raúl. Leo sabía sobre Elena. Le estaba enviando cartas. Tengo fotos de los sobres. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. No toques nada más. Me encargaré de echar un vistazo al contenido a través de los canales adecuados. Mientras tanto, mantente en tu ruta. Actúa con normalidad. Luego, un segundo mensaje. ¿Sabe Elena quién es Leo Ríos? Me quedé mirando esa pregunta durante mucho tiempo. No tenía respuesta, y cuanto más tiempo me sentaba con ella, más entendía que, de todos modos, no era la pregunta correcta, o al menos no era la que tenía más peso en ese momento. La que tenía más peso era más simple y más difícil al mismo tiempo. Leo había sabido dónde estaba Elena. No lo había adivinado, no se lo había preguntado. Lo había sabido de forma específica y precisa, hasta la dirección del edificio, y el nombre en la puerta, y el número de oficina en el piso 42. Había estado escribiendo a esa dirección durante al menos 2 años. Los matasellos se remontaban a 2021, pero eso no significaba que fueran las primeras cartas. Solo significaba que esas eran las que habían regresado. Yo había pasado 28 años sin saber si mi hija estaba viva. Mi hijo había sabido dónde trabajaba, y nunca, ni una sola vez en todos esos años, había levantado el teléfono. Arranqué el motor, salí de la acera y conduje a casa a través de un tipo de silencio que no es realmente silencio. El tipo que tiene un peso específico, el tipo que se instala en la cabina de un vehículo, de la forma en que el frío se asienta en los edificios viejos, lenta y completamente, a través de cada hueco que no sabías que existía hasta que lo sientes. Raúl llamó a las 6:15 de la mañana. En los 2 años que había trabajado con él de forma intermitente, después de la situación con Leo en 2013, Raúl nunca me había contactado antes de las 9:00 a.m. No era pereza. El hombre estaba despierto antes que la mayoría de la gente. Era disciplina. Entendía que la hora a la que llamabas a alguien comunicaba algo antes de que dijeras una palabra. Las 6:15 significaba que no había dormido. Yo ya estaba vestido. Le dije que estaría allí en 20 minutos.
Su oficina encima de la lavandería en Tetuán olía a lo que siempre olía. El detergente subiendo por las tablas del suelo, café viejo y la quietud particular de una habitación donde alguien había estado trabajando toda la noche. Tenía el panel de corcho girado hacia la pared, 2 tazas en el escritorio, ambas ya servidas. Esperó a que me sentara. Elena Ríos fue ingresada en el orfanato San Miguel el 3 de septiembre de 1996, dijo, 11 días después de que desapareciera de las fiestas de San Isidro, el 23 de agosto. Deslizó una página impresa sobre el escritorio. San Miguel era una residencia infantil dependiente de asuntos sociales en la zona noroeste. Yo les había llamado en 1997, 2 veces, tal vez 3, cuando todavía estaba repasando a mano todos los refugios infantiles de la Comunidad de Madrid, bajando por la guía telefónica una página a la vez. Me habían dicho cada vez que no había ninguna niña que coincidiera con esa descripción bajo su cuidado. Para entonces, Elena ya había sido adoptada y estaba en Barcelona con un apellido diferente, y yo no tenía forma de saber que el archivo sobre el que estaba preguntando había sido sellado bajo su nueva identidad. Fue adoptada por Roberto y Catalina Montoya de Barcelona, el 14 de marzo de 1997, continuó Raúl, finalizado a través del Juzgado de Familia de Madrid. Tenía 7 años. Elena Ríos se convirtió legalmente en Elena Montoya como parte del proceso de adopción. Miré la página sin recogerla. ¿Cómo conseguiste el registro de entrada de San Miguel?, pregunté. Esos registros están sellados. Tengo un contacto en asuntos sociales de mis años en la Policía Nacional, dijo. Ella lo sacó silenciosamente. No saldrá de esta habitación. Aquí es donde se vuelve específico, añadió Raúl. Colocó una segunda página frente a mí, una copia escaneada de un libro de registro de entrada escrito a mano, el tipo de registro administrativo, que es anterior a los sistemas informáticos. Señaló una entrada fechada el 3 de septiembre de 1996. Niña, aproximadamente 6 años, sin identificación, origen de la derivación. Desconocido. Un varón de aproximadamente 35 a 45 años declaró haber encontrado a la niña deambulando cerca del puente de la M40 sin acompañante. No proporcionó nombre ni identificación. Se fue antes de que el personal pudiera hacer más preguntas. Lo leí 2 veces. Luego miré a Raúl. Varón desconocido. De 35 a 45 años, dijo Raúl. Eso es lo que dice el registro. No un adolescente. No alguien de la edad de Leo. Un hombre de 30 y tantos a 40 y tantos. Lo suficientemente mayor como para ser padre. Lo suficientemente mayor como para saber exactamente lo que estaba haciendo cuando entró en ese edificio y salió sin dejar un nombre. La Policía Nacional presentó el informe original de la persona desaparecida el 23 de agosto, dijo Raúl. El seguimiento estándar duró 6 semanas. Después de eso, el caso fue reclasificado. Deslizó la tercera página, una copia de la actualización del estado del caso de octubre de 1996. La reclasificación decía, probable fuga, caso despriorizado a la espera de nueva información. Me quedé con esa frase por un momento. Probable fuga. Tenía 6 años. Raúl no dijo nada. Entendió que algunas cosas necesitan un momento antes de poder pasar de ellas. Apreciaba eso de él. Quienquiera que la trajera, dije finalmente. No era un vecino. No era un extraño que encontró a una niña perdida e hizo lo correcto. No encuentras a una niña de 6 años debajo de un puente 11 días, después de que desapareciera de unas fiestas a 3 kilómetros de distancia, y no llamas a la policía. No, dijo Raúl. No lo haces. Alguien la retuvo durante 11 días y luego decidió que deshacerse de ella era más seguro que cualquier otra cosa que hubieran planeado. Raúl asintió. La Policía Nacional aumentó las patrullas alrededor de San Isidro y los vecindarios circundantes a partir del 25 de agosto, 2 días después de su desaparición. El informe de la persona desaparecida había sido recogido por 2 medios de comunicación locales. Mantener a una niña en esas circunstancias se convierte en un riesgo muy rápidamente. No especuló más. Expuso los hechos y me dejó unirlos. Así era como trabajaba, y era la forma correcta de hacerlo. Hay una cosa más, dijo Raúl. Buscó en la carpeta y sacó una 4ª página, una copia impresa de una base de datos de registros legales,
del tipo que extraía archivos financieros y documentos judiciales. La mayor parte era material de antecedentes estándar. Cerca de la parte inferior, se había trazado una línea con un marcador amarillo, póliza de seguro de vida. Asegurado. Arturo J. Ríos. Titular de la póliza. Leo T. Ríos. Beneficiario. Leo T. Ríos. Valor nominal. 500.000 euros. Prima anual. 4.200 euros. Fecha de la póliza. 14 de junio de 2021. Lo leí una vez. Luego otra vez. Nunca he contratado una póliza por valor de $500.000 de euros, dije. El único seguro de vida que he tenido fue una póliza temporal de 15.000 euros para cubrir los gastos del entierro. Terminé de pagar eso en 2018. Según la ley, un titular de la póliza puede contratar un seguro de vida sobre otra persona si puede demostrar interés asegurable. Un hijo que contrata una póliza sobre su padre cumple con ese requisito, dijo Raúl, pero la parte asegurada debe firmar la solicitud. Su consentimiento tiene que constar en el registro. Yo no firmé nada en 2021. Leo se quedó en tu apartamento en octubre de ese año. Lo recordé. Una semana, tal vez 9 días. Había perdido un trabajo y necesitaba un lugar donde aterrizar mientras arreglaba las cosas. Durmió en el sofá. Le di una llave para que pudiera entrar y salir mientras yo estaba en mis rutas. Llegué a casa una noche y él estaba sentado a la mesa de la cocina, revisando la pila de correo que guardaba cerca de la ventana, la que dejo que se acumule durante semanas a la vez, facturas de servicios públicos, renovaciones de alquiler, documentos de seguros antiguos. No había pensado nada de eso en ese momento. Si la firma de esa solicitud está falsificada, dijo Raúl, eso es un delito grave de fraude de seguros. Y si la póliza se contrató con la intención de cobrarla, se detuvo ahí. Había 2 cosas en el escritorio entre nosotros. Un libro de registro descolorido que describía a un hombre que había dejado a una niña en un refugio y había desaparecido antes de que nadie pudiera anotar su nombre. Y un documento financiero que demostraba que mi hijo había contratado una póliza de $500.000 de euros sobre mi vida y se había nombrado a sí mismo como la única persona que se beneficiaría de mi muerte. Ninguno de los dos era prueba de nada por sí solo. Juntos tenían una forma que no estaba preparado para nombrar en voz alta. La oficina de seguros Fidelidad Ibérica estaba en el piso 13 de un edificio de cristal en la Gran Vía. El tipo de oficina diseñada para hacer que quien se sentara frente al escritorio sintiera que estaba pidiendo un favor. Llegué a las 9:00 a.m. el 20 de noviembre con mi DNI, mi carnet de conducir y el número de póliza que Raúl había extraído de la base de datos legal el día anterior. La mujer en el mostrador de atención se llamaba Dana, a mediados de los 20, profesional con ese tipo de eficiencia, que proviene de tratar con un alto volumen de personas que están descontentas por algo. Tecleó mi DNI y fecha de nacimiento en su sistema, sin levantar la vista. Me aparecen 2 pólizas asociadas con su información, dijo. Una póliza de vida temporal, 15.000 euros, estado cerrada, pagada en 2018, y una póliza de vida entera, 500.000 euros, abierta el 14 de junio de 2021. El titular de la póliza de esta última figura como Leo T. Ríos. Necesito ver la solicitud de la segunda póliza, dije. La imprimió sin dudar. Yo figuraba como la parte asegurada, lo que me daba derecho a solicitarla bajo la ley de contrato de seguro. Me entregó un documento de 7 páginas a través del escritorio. Pasé a la última página. Allí estaba mi nombre sobre la línea de firma, Arturo J. Ríos, y debajo de ella, una firma. La miré durante mucho tiempo. Parecía mi firma. Las proporciones eran correctas, la inclinación general era correcta, la forma en que la A retrocedía hacia la R era lo suficientemente cercana como para entender inmediatamente cómo había pasado por alto al empleado que la procesó, pero había algo mal en ella, que no podría haberle explicado a nadie, que no hubiera pasado 65 años firmando su propio nombre. Una rigidez en el trazo, una ligera duda en el medio de la R en Ríos, donde alguien había levantado el bolígrafo una fracción antes de continuar, el tipo de micropausa que haces cuando estás copiando algo con cuidado en lugar de escribir de memoria muscular. Alguien había practicado esto, no una, no 2 veces. Lo practicó lo suficiente para acercarse, pero no lo suficiente para hacerlo bien. Le dije a Dana que no había firmado la solicitud.
que nunca había autorizado una póliza de 500.000 euros con nadie como beneficiario, y que la firma de la página 7 no era mía. Su expresión cambió de la forma en que cambian las expresiones cuando algo pasa de ser rutinario a un territorio que requiere un tipo diferente de precaución. Señor Ríos, no estoy en posición de hacer una determinación sobre la autenticidad de la firma en este nivel, dijo. Lo que puedo decirle es que si cree que su identidad fue utilizada sin su consentimiento, querrá presentar un informe a nuestro departamento de cumplimiento y por separado a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Ellos manejan investigaciones de fraude. Imprimió media hoja con 2 números de teléfono y una dirección web y me la deslizó. Profesional, cuidadosa, genuinamente apenada de la forma en que lo es la gente cuando está haciendo exactamente lo que su entrenamiento les dice que hagan y no es suficiente. Le di las gracias, cogí los papeles y me fui. Me senté en la furgoneta en una calle lateral junto a Gran Vía durante 22 minutos. Sé que fueron 22 minutos porque miraba el reloj del salpicadero sin querer, de la forma en que miras algo cuando tu mente está demasiado llena para mirar a cualquier otra parte. La ciudad se movía a mi alrededor. Taxis, peatones, normalidad absoluta de una mañana normal de Madrid. Nada de eso tenía nada que ver con lo que estaba sentado en el asiento del pasajero. Pensé en octubre de 2021. Leo había llamado un domingo, lo cual era inusual. Había perdido un trabajo, algo en almacenamiento. No había sido específico y necesitaba un lugar por unos días. Dije que sí porque era mi hijo, y porque decirle que no a tu propio hijo, incluso cuando tiene 43 años, requiere un tipo de determinación que nunca había desarrollado del todo en lo que respecta a Leo. Se quedó 8 días, durmió en el sofá, usó la cocina, tomó prestada mi tarjeta de aparcamiento 2 veces. 3 mañanas, él todavía estaba en el apartamento cuando me fui a mis rutas, y volvía a casa por la tarde para encontrarlo en la mesa de la cocina. El montón de papeles que guardo en el alféizar de la ventana de la cocina, recibos de servicios, renovaciones de contratos, correo certificado que no había revisado, parecía igual que cuando llegó. No había pensado en comprobar si algo se había movido o copiado. Mi renovación del contrato de alquiler de septiembre de 2021 estaba en esa pila. Mi firma estaba en la parte inferior, limpia y practicada. Me senté en la furgoneta y comprendí que le había entregado el original sin saberlo. Mi teléfono vibró en el asiento de al lado. Número desconocido. Abrí el mensaje. Deberías dejar de hacer preguntas sobre cosas que no te conciernen, viejo. Lo leí una vez. Luego dejé el teléfono boca abajo en el asiento y miré por el parabrisas. Solo 2 personas sabían que había estado haciendo preguntas. Raúl y el conserje del edificio en Getafe. Raúl no hablaba. Toda su existencia profesional dependía de no hablar. Eso dejaba al conserje, un hombre con una sudadera del Madrid, que se había aferrado a un fajo de correo devuelto durante 8 meses, que había respondido a mis preguntas sin dudarlo y que aparentemente había hecho una llamada después. Tomé una captura de pantalla del mensaje y se lo envié a Raúl sin ningún texto que lo acompañara. Borré el mensaje original. No sabía exactamente quién lo había enviado, pero sabía que quienquiera que fuera me había estado observando lo suficientemente de cerca. Arranqué el motor y salí al tráfico. Raúl llamó en la noche del 22 de noviembre y me dijo que fuera a la oficina. Esa misma noche, fui después de cenar, aparqué en Tetuán y subí las escaleras. El edificio estaba en silencio. Raúl tenía la lámpara de escritorio encendida y 3 páginas fotocopiadas dispuestas una al lado de la otra sobre el escritorio. Siéntate, dijo, y no las toques. Las había conseguido a través de su contacto en la seguridad del edificio de Industrias Montoya, el mismo antiguo compañero de la Policía Nacional que gestionaba la seguridad corporativa. Elena había denunciado 3 cartas anónimas a esa oficina entre 2019 y 2023, y los originales habían sido registrados, fotocopiados y archivados. Antes de que yo pudiera decir algo, Raúl lo dejó claro. Las cartas habían sido enviadas a la dirección de la oficina de Elena, Paseo de la Castellana 80 y 9, no a su casa. Una dirección pública. Quienquiera que las enviara, no necesitaba saber dónde vivía. Leí las 3. La primera llegó en marzo de 2019, la segunda en enero de 2021, la tercera en noviembre de 2023. Ninguna firmada,
ninguna con una amenaza explícita. Lo que contenían eran detalles: el nombre del orfanato, San Miguel; la fecha de la adopción; el nombre de las fiestas de San Isidro, de agosto de 1996, y el color del zapato que llevaba puesto cuando desapareció, rojo. No era un acosador tratando de establecer contacto, era alguien gestionando una condición psicológica, recordando a la víctima que su pasado no estaba sellado. Hay 3 marcadores consistentes en todas, dijo Raúl. La palabra recibir escrita con beblimo en cada instancia. Recibir. El formato de fecha utilizando el estándar americano, mes, día, año en el cierre, lo cual es raro aquí y se mantuvo constante. Y el papel en sí tiene una marca de agua de la Biblioteca Pública de Getafe, que ofrecía servicios gratuitos de impresión hasta principios de 2022. Leo había vivido en Getafe. El conserje me había dicho que enviaba cartas a mano por docenas. Y Leo, recordé una nota que había dejado en el frigorífico en 2007. Por favor, recibir el correo. Yo no había corregido su ortografía. Esa noche conduje hasta la ribera del río Manzanares, cerca del sur, y apagué el motor. Tenía el zapato rojo conmigo. Lo sostuve en ambas manos. Raúl me había llamado. Necesito que me consigas una taza de café que ella haya usado. La dejarás en algún lugar donde pueda ser recogida. Te dirá la probabilidad biológica paterno-filial. No servirá para un juicio sin su consentimiento en España, pero sabremos con certeza dónde estamos parados. Yo ya lo sabía. Pero Raúl tenía razón. Raúl organizó la entrega a través de una imprenta que suministraba a Industrias Montoya. Un pedido real, papel real, una razón real para estar en la planta 42. Llegué el lunes 25 de noviembre a las 10:15. El ascensor de carga, el vestíbulo de mármol. El asistente de Elena estaba revisando los paquetes. El rincón de la cafetería estaba a la izquierda, oculto parcialmente. Elena salió de su oficina a las 10:31. Cogió un vaso, se sirvió café y volvió a su oficina. Salió a las 10:48 sin el vaso, hacia el ascensor. Miré a la papelera. El vaso estaba ahí, sobre la bolsa de plástico transparente, con pintalabios en el borde. Tomé un vaso limpio, lo invertí sobre el suyo sin tocar los bordes, y guardé ambos en mi bolso de reparto. Me tomó 4 segundos. Conduje hasta la oficina de Raúl. Me dijo que el contacto del laboratorio tendría resultados en 5 a 7 días hábiles. Mi teléfono sonó a las 7:15 de esa tarde. Era Clara, mi hermana mayor, la única familia que me quedaba en Madrid aparte de Leo. Leo vino esta tarde, dijo, sin preámbulos. Dijo que has estado hablando con la gente, preguntando sobre cosas viejas. Me pidió que te pasara un mensaje. Dijo, dile a papá que es mejor no despertar al perro que duerme. Le di las gracias a mi hermana. Me quedé en la cocina pensando en la frase. Él sabía que yo estaba investigando. Había elegido a mi hermana como mensajera, terreno neutral e innegable. Había construido un perro durmiendo que no quería despertar. Raúl llamó la mañana del 26 y me pidió que fuera. Me mostró registros telefónicos. El conserje de Getafe había llamado a un móvil prepago, y ese móvil había hecho múltiples llamadas a un fijo en Leganés, registrado a nombre de Domingo Ferrer. Una foto de él mostraba a un hombre corpulento, con historial de fraudes a aseguradoras, un intermediario. Su lista de asociados conocidos incluía a Leo Ríos. Es un sistema de alerta temprana, dijo Raúl. Alguien pregunta por Leo. El conserje avisa a Domingo, y Leo lo sabe en horas. No es el comportamiento de alguien que cometió un error y siguió adelante. El 28 de noviembre era festivo local en mi barrio. Sé que puede parecer un detalle extraño, pero el calendario tiene una forma de aplastarte cuando estás solo. Comí un sándwich y dejé la foto de Elena en su vestido amarillo apoyada contra el salero. Pensé en esos 28 años y en Leo sabiendo deliberadamente dónde estaba. Las piezas encajaban. Leo tenía 18 años y deudas. Alguien tomó a Elena, la retuvo y la dejó en un refugio. Alguien falsificó mi firma en un seguro de vida a mi nombre. El teléfono vibró a las 7:00 p.m. Mensaje de Raúl. Los resultados están aquí. Fui a su oficina. Me mostró el documento. Probabilidad de relación biológica paterna de primer grado. 99%. 99.000 de 100.000.
El análisis no era admisible en tribunales, pero científicamente ya no era una coincidencia. Raúl también me entregó el informe del perito caligráfico sobre la firma del seguro. Fue un fraude, un calco guiado, probablemente copiado de mi renovación de contrato. Alguien había presionado demasiado al intentar copiarme. Luego Raúl me dijo que había encontrado una pista del 23 de agosto de 1996. Mateo Silva escribió el nombre. Respondió a un aviso discreto que puse en Vallecas. Era dependiente en San Isidro la noche que Elena desapareció. Nos reunimos con Mateo Silva el 1 de diciembre en Villaverde. Era un hombre de 71 años, viudo. Dijo que aquella noche de las fiestas de San Isidro vio a una niña pequeña con vestido rojo llorando y siendo llevada rápidamente por un carril de servicio restringido. Un hombre joven la agarraba por la muñeca, dijo Mateo. Tenía unos 18 o 19 años. Chaqueta oscura. Había una furgoneta gris de carga. La niña tropezó en el bordillo de hormigón. Se fue de rodillas y el zapato se le salió. El izquierdo. Él no se detuvo a recogerlo. Solo la levantó del brazo y la metió en la furgoneta. Yo pensé que era una discusión familiar. Tenía una cicatriz en el dorso de la mano derecha, agregó Mateo, demostrando sobre su propia mano. Trazó una línea desde el nudillo del índice hasta la muñeca, blanca y diagonal. Yo dejé de respirar. Leo se había cortado la mano derecha en un trabajo de construcción a los 16 años, y yo mismo le llevé al hospital 12 de octubre para que le dieran 11 puntos. Yo había firmado sus papeles de ingreso. No se lo dije a Mateo. No le dije que el joven que había metido a la niña en la furgoneta era mi hijo. 3 días después de estar en el coche de Raúl, volví a Industrias Montoya. No como investigador, sino como un padre que no había sabido si su hija estaba viva en 28 años. Necesitaba 60 segundos en la misma habitación. Entré al vestíbulo 42 con una entrega inventada. Estaba en su escritorio y su manga se subió, revelando nuevamente su cicatriz en forma de media luna. Era zurda, al igual que su madre. Me senté en una cafetería en la calle de Goya poco después. Ella entró, sin dudar. Sabía que la seguía. Ha hecho 4 apariciones en mi piso en 3 semanas, dijo con voz plana, sentándose frente a mí. Para ser directa, llevo 4 años recibiendo cartas anónimas, y ahora usted aparece sin coincidir con su ruta de entregas normal. ¿Qué es lo que quiere? No soy la persona que le envió las cartas, dije. Pero sé quién fue. Sé quién es. Su expresión se ajustó. ¿Cómo lo sabe? Le di mi nombre. Le dije que era repartidor, 65 años, padre de familia, y le pedí que se reuniera con Raúl Castillo para escuchar la información desde una perspectiva imparcial. Ella anotó la dirección, se puso de pie y se marchó. Elena Montoya llegó a la oficina de Raúl a las 10 a.m. el 6 de diciembre. Yo esperé en mi coche aparcado fuera durante más de 2 horas. Cuando Raúl bajó a mi coche, me dijo que Elena había escuchado toda la información de manera metódica, haciendo 7 preguntas técnicas sobre custodia, testigos legales y exposición legal. La última pregunta fue: ¿sabe Arturo lo que Leo planea hacer con la póliza de seguros? Raúl me miró. Elena entendió de inmediato el significado de una póliza de vida entera de $500,000 sin tu consentimiento. Sabía que ibas a ser asesinado. Raúl también me dijo que, antes de irse, Elena había pedido que me dijera: dile que conservé el zapato derecho. Había conservado el otro zapato. Saqué el zapato izquierdo de mi bolsillo y lo miré con lágrimas ahogadas en el coche de Raúl en el frío madrileño de diciembre. Raúl me llamó la noche del 13 de diciembre y vino a mi casa por primera vez. Elena investigó por su cuenta, me dijo Raúl, sentándose en la mesa de mi cocina. Leo trabaja como subcontratista en Distribuciones Henares en Coslada, que comparte red logística con tu empresa, Transportes Ibéricos Express. Tiene acceso para modificar tus rutas. Leo desvió tu ruta al piso 42 el 14 de noviembre. Había estado arreglando la mesa para que Elena y yo nos encontráramos, pero había algo peor. La deuda de Leo con Domingo Ferrer era inmensa y vencía el 15 de enero. Tenía que matarme para cobrar mi póliza antes de esa fecha. Hay otra modificación en tus rutas, dijo Raúl. Para el 23 de diciembre, destino Industrias Montoya, muelle de carga por el Paseo del Prado, 7:20 a.m. Raúl pasó la mañana del 14 de diciembre
mapeando la ruta con los planes de obra del Ayuntamiento de Madrid. En esa zona de carga había 40 metros de obras y cámaras desconectadas. Esa mañana de diciembre, llevamos en secreto mi furgoneta al taller de Gerardo en Carabanchel. Gerardo descubrió una fractura mínima hecha a propósito en el conducto de combustible principal cerca del chasis, sellada con una resina térmica que se derretiría por las vibraciones al llegar al muelle de acero a las 7, AC. La empresa de mantenimiento nocturna del depósito era de Domingo Ferrer. Querían volar la furgoneta conmigo dentro. Mi teléfono vibró a las 4:15. Leo me escribió: «Papá, cena de Navidad juntos. Hay cosas que debo decir». Fui con una grabadora oculta en el bolígrafo que Raúl me dio. Leo eligió un restaurante en Usera. Durante la cena, me advirtió indirectamente sobre dejar a los perros dormidos, simulando preocupación filial, mientras yo sabía que acababa de sabotear los conductos de combustible de mi furgoneta. Lo miré fijamente y vi a mi hijo, al niño, al joven de la cicatriz blanca. «Te oigo», le dije. El 19 de diciembre, Elena Montoya, Raúl y yo fuimos con la inspectora Carmen Ortiz a la Policía Nacional. Teníamos los registros del desvío de rutas, la firma falsa, las cartas anónimas de Getafe, el testigo visual y el sabotaje del taller. Decidieron preparar una emboscada para el 23 de diciembre durante la ruta. «Necesito que haga la ruta, señor Ríos», me dijo la inspectora. Exactamente como siempre, la unidad técnica de la Policía Nacional revisó mi furgoneta a las 5:45 de la mañana del 23 de diciembre. A las 7:22 AM, entré en la zona de obras del Paseo del Prado a 20 por hora. Por el espejo retrovisor vi cómo un coche sedán plateado conducido por Domingo Ferrer me seguía hacia la zona ciega. Antes de que Ferrer usara su dispositivo electromagnético para provocar la fuga, policías encubiertos bloquearon las dos salidas y lo arrestaron allí mismo. A las 9:15, Leo Ríos fue detenido en su apartamento de Majadahonda. En la tarde de Nochebuena, Elena envió un mensaje a través de Raúl preguntando si podíamos vernos en la cafetería de Lavapiés. Llegué y la vi en una cabina esquinera. Estábamos los dos solos. Ella sacó algo del interior de su abrigo. Un pequeño zapato rojo de niño, el derecho, de talla 20. La suela estaba gastada. No tenía la hebilla rota. Yo saqué el zapato izquierdo de mi chaqueta, el que tenía el imperdible. Los pusimos sobre la mesa, el par emparejado 28 años después. Hablamos por una hora, no del caso, ni de las heridas, sino de la vida, de mi ruta, del frío invernal en Chamberí. Cuando nos fuimos, ella se llevó su zapato y yo el mío. Era el comienzo de algo que aún no tenía nombre. La sentencia fue en marzo de 2025. Testifiqué el segundo día, contando todo exactamente como ocurrió. Leo Ríos fue condenado a cadena perpetua revisable tras 30 años en prisión. Tengo 65 años y pasé 28 buscando a una niña en la que nunca dejé de creer. La encontré, no porque fuera listo, sino porque un pequeño zapato de cuero rojo terminó en la guantera equivocada en la mañana correcta. A eso no lo llamo suerte. Lo llamo que Dios deja ciertas puertas abiertas para aquellos dispuestos a atravesarlas. Mi consejo, si de algo sirve, es este: no seáis como yo. No esperéis casi 3 décadas para hacer las preguntas difíciles a los más cercanos. El silencio nunca es neutral en una familia. O está protegiendo a alguien, o está escondiendo a alguien. Y a los 65 años, descubrí el valor para averiguar cuál de los dos era en la mía. Si esta historia te conmovió, por favor, deja un comentario aquí abajo con una sola palabra que describa cómo te sientes ahora, porque leo todos y cada uno de ellos. Comparte esto con alguien en tu vida que necesite un recordatorio para hacer las preguntas difíciles antes de que sea demasiado tarde. Y suscríbete para la próxima historia. Gracias desde el fondo de mi corazón por quedaros conmigo hasta el final.